las redes sociales, y también se viralizó mucho por WhatsApp, ¿no? Una síntesis de lo que es el kirchnerismo con respecto al fentanilo. ¿Ah, sí? Porque no es solamente el fentanilo, y no hablo del fentanilo, pero ponelo, ese es un pequeño... Con los kirchneristas aprendimos que existía la efedrina, la ketamina y ahora el fentanilo. El kirchnerismo es una enciclopedia narco. Me pareció una síntesis espectacular. Sí, también dramática. La efedrina fue un crecimiento de las importaciones de ese precursor químico que estaba prohibido en México. Exactamente. Y que se usaba para hacer metanfetamina. Y recordar el triple crimen de General Rodríguez. Sí, el mejor hoy se ejemplo. cumplen 17 años. Que conocimos a la efedrina a partir del triple crimen. A partir del triple Por eso. Sí, Me pareció una síntesis, ¿no? Sí. El kirchnerismo es una enciclopedia narco. Aprendimos que existía la efedrina, la ketamina y ahora el fentanilo. Y te están haciendo campaña en la provincia de Buenos Aires contra el narco. Oye, porque lo escuchaba Máximo Kirchner hablar porque los narcos que toman a nuestros hijos, La campaña de Cristina del 2007 está sospechada, nunca se terminó de dilucidar. Aportantes de todos que tenían que ver con la venta de la efedrina. Obviamente. Algunos de los que murieron... Creo que campaña 2011-2017 fueron aportantes estos tipos. De los que murieron, de los tres que murieron en Rodríguez. Que después determinaron que los mataron en Quilmes. Acuérdense todo de lo que... Claro. Con Aníbal Fernández como funcionario de Alberto Fernández diciendo sí, nos ganó el narcotráfico. ¿Te acordás? Aquella declaración. Ganó el narcotráfico. Ganó el narcotráfico. No, bueno, estas son las consecuencias. Ahora, cuando vas a lo que rodea al laboratorio, cada vez que habla... HLB Pharma, tremendo. No, y además la declaración del tipo, por eso. dura. Cada vez que habla... La nota en Clarín, sí. Las cosas que dice en Clarín, prácticamente echándole la culpa a los muertos. Sí. Y a las unidades de terapia intensiva. La gente se muere ahí en la terapia intensiva. 8 de cada 10 se mueren ahí, ¿no? 65%. Sí. Cualquier Con cosa. las enfermedades previas que tenían en los cuadros Pero médicos. claro, exactamente. ¿Viste? La gente... Es realmente increíble. Ustedes, perdón, ¿puedo agregar una cosa? Sí. Ustedes no saben, pero HLB Pharma es uno de los productores de sueros más importantes de la Argentina. Claro. Mirá vos. Más allá de la dexametasona que contaba Pablo Rossi hace un rato con la gente que él entrevistó. Era, más ¿no? allá... Ya no es más. Ahora está todo cerrado, por supuesto, pero hay muchos frascos de solución fisiológica de suero de HLB Pharma por el país. Y nadie controló tampoco eso. Les trazo otro paralelismo con la efedrina. Hoy Prefectura Naval, un informe que emitió el Ministerio de Seguridad, Prefectura Naval secuestró un cargamento de fentanilo proveniente de Paraguay. Sí. Está pasando lo mismo que la efedrina. En Paraguay. Exactamente, un operativo que hizo Prefectura. Porque una cosa es el fentanilo que se usa para la medicina, ¿no? Como anestésico, como la efedrina, igual que la efedrina. Como no, pero esperá, lo quiero separar. Una cosa es el fentanilo que se usa para las operaciones, como anestésico, como opiáceo, y otra cosa es la utilización que se hace del fentanilo llevado a la drogadicción. Para estirar correcto. Claro. ¿Entendés? Para estirar, porque ya hubo muertos. Claro. 22 muertos. En este caso son 300 ampollas para Claudio, que quizá no pueda aportar, 300 ampollas de vidrio de fentanilo 0,5 miligramos de solución inyectable rotulada con la leyenda Prinosil. Esto es lo que secuestró Gendarmería, Prefectura en Misiones, de la frontera con Paraguay. Claro. Claro. Bueno, en el caso de la efedrina, corregime Doc, pasaba lo mismo. Estaba la efedrina de uso medicinal legal, lo mismo. los lotes, y después la efedrina que se usaba como narcótico. Lo que pasa es que ahí se importaron toneladas y toneladas cuando en el mercado se necesitaban... Yo le voy a dar un dato. 400 kilos. Venían de la India, ¿no? De la India. De la India. Vía México. Exactamente. Recuerden antes del triple crimen, porque fue el primer dato que conocimos de la efedrina, una explosión en un laboratorio en Ingeniero Machwich. Sí, claro. Esa explosión en el que después generó el triple crimen. Esa explosión en el laboratorio del Ingeniero Machwich, y cuando llegó policía, empezó a determinar qué es esta efedrina. Claro. Ahí empezó la historia de la Y efedrina. ahí se llegó al rey de la efedrina, Correcto. Mario Segovia. Exactamente. Preso en esa, ahí se andaba con el Rolls Royce. De gastronómico mozo a manejar un Rolls Royce
en la calle de Rosario. Sí. Como bien dijo Nico, el tema es así, se importaban 400 kilos por año de efedrina para hacer los antihistamínicos o los antigripales, y de pronto, un par de años, se importaron Miles de 40 toneladas. toneladas. Y nadie vio. No, miles de toneladas. ANMAT miró por otro Y lado. nadie vio el No, aumento. yo me acuerdo de tener, yo tuve los mails de Pérez Corradi, uno de los que lo importaba, y se los mandaba a la empresa de China. Le decía, la empresa de China decía, ¿cómo quiere que se lo mande la efedrina? En flores de plástico en el contenedor, en aloe vera, y Pérez Corradi le decía, no, en pólvora. Y el chino le decía, ¿cómo en pólvora? Mire que flores de plástico ponemos para el contenedor, no, en pólvora. Alguien manejaba el control de la pólvora manejando el RENAR, el puerto de Buenos Aires. Exacto. Dios mío. No, bueno, lo que pasa alrededor de este laboratorio es increíble, porque y el kirchnerismo necesita... Y los lazos políticos. Eso, necesita los lazos tapar políticos de este dueño. Desesperadamente. ¿no? Que le echa necesitan la tapar culpa a eso. un tal Quiroga. Quintero. Andrés Quinteros. Quinteros, un ex socio. Sí. Un ex empleado, en realidad. Era socio. A mí me lo negaron, me dijeron Bueno, que era empleado, que estaba contratado. Un ex socio que tenía un dúplex en Puerto Madero con helipuerto. No sé si un empleado de un laboratorio tiene un dúplex en Puerto Madero con helipuerto. Sí, pero, Pero que por la eso- luz- Había sido diputado provincial, Había vinculado a sido un por el área Frente de Todos. vinculado a un área del PJ. Exactamente. Fue diputado. Fue diputado por Y el mismo Frente de Todos. Pérez Corradi, dice, no, Pérez Corradi no, Furfaro, García Furfaro. García Está Furfaro. buen lapsus. Dice algo así como, este es peronista, fue diputado peronista, pero Claro. odia a los peronistas, a los periodistas. ¿Qué tiene que ver? No, pues es que se habla encima. Cuando no tengo lazo político con nadie. ¿Esto es un complot de quién? De Quintero. ¿Quién era? Un apoderado del PJ, diputado. Claro, obviamente. Entonces, ese es el apoderado. Pero del además, laboratorio. hay imágenes de este tipo, Ahí. García Furfaro con Ahí Cristina está. Ahí está. Kirchner. Nosotros hoy en Wi-Fi vamos a contar todavía más lazos. Pero claro, Dejame vender Pregunten el- enfrente de todos quién era Quintero, si les van a contar de dónde vino y cómo arrancó y que hace 15 años atrás viajaba en colectivo y pasó a tener un dúplex en Puerto Madero. Sí, Y además, el negocio de García Furfaro, que no venía del ámbito de los medicamentos, porque no tenía antecedentes, Claro. él era dueño de una alimenticia, entre otras empresas, el negocio le cerraba porque tenía garantizados contratos con el Estado a nivel, en los distintos niveles. Exacto. A nivel nacional, a nivel provincial y a nivel Un municipal. negocio político. acordate que un fue... negocio claramente viajó- político. Viajó a Rusia, Sí. quería Sí, fabricar la Sputnik. Se compró laboratorio sin plata. Lo compró, él lo dice en el reportaje, yo compro empresas sin plata. En dice. el avión a Moscú viajó con Bisotti y con Sí. Nicolini, ¿se acuerdan? Correcto. Claro, que era la delegación argentina que Exactamente. fue a Rusia a buscar la... Inés González todos García delincuentes. le presentó la renuncia a Alberto Fernández cuando otro sector del gobierno le decía que García Furfaro tenía que ser el representante. Claro. ¿Por qué? Claro. Porque él era de San Nicolás, Ramallo, ya conocía el personaje. No renunció por ¿El eso. representante dónde? García Furfaro quería ser el representante entre el Estado ruso y la Argentina para traerle exportación Sputnik a de él. Sputnik. Claro, y Y fabricarla Inés González él. García dijo, no, Alberto. Ese es mi límite. Finalmente no pasó. Además, cuando estaba pasando eso, esa negociación, el laboratorio de Furfaro estaba en concurso de acreedores. Claro. O sea, no hay nada que... Él lo compra en concurso. Pero, A López perdón. Bernabó, lo compra en un concurso. Pero Sí. perdón, ustedes se dan cuenta que conviven esta situación que cuenta Nico con lo que plantea el DOC, que este mismo laboratorio es uno de los principales, o fue uno de los principales proveedores Mirá. de suero en la Argentina. Mira, cuando pasa lo del fentanilo y se conoce y ya se hace el recall, perdón, Doc, pero es como que se saca del mercado todo lo que produjo HLB Pharma, en Buenos Aires faltó suero en hospitales públicos. Exactamente. En el personal de Mar del Plata Sí. empezaron a pedirse prestado Ahora, suero. Claudio, por el nivel que le habían comprado. ¿Viste el caso, Eduardo? El caso que sacamos de la doctora Prieto. Exactamente. En Entre Ríos. Esa es la clave. Dexametasona Porque eso con la fue en el misma bacteria. 23. Claro. En el 23, gobierno de Cristina y Alberto Fernández. Y en el ANMAT... En el 23. Y, en ya la- habían avisado en ese momento. Sí, y la ANMAT le contestó que el lote estaba bien. Exactamente. Cuando ellos habían probado empíricamente, habían aislado la bacteria y le había dicho, no, mire... Perdón, te quiero contar que la gente de ANMAT que estás mencionando es la misma que está hoy. Claro, Bueno, obviamente. Bueno, por eso digo... Es la misma gente. A ver, teléfono, hola, ¿qué tal? Ministerio de Salud, ¿cómo les va? Perdón. Claro. Bueno, hoy finalmente se confirmó lo que nosotros adelantamos ayer. Hoy denunciaron en Comodoro Pi, como dijo, lo adelantó Mariel el nombre, Gabriela Mantecón fumado.
Entre otros, se les podía emplear la titular del INADE, del Instituto Nacional de Medicamentos. Designada el 1 de diciembre de 2022, en la gestión de Alberto Fernández. Sí. Hoy está denunciada por incumplimiento. Que sigue actualmente. Sí, en el ANMAT no está solamente gente nombrada por este gobierno, sino que en segundas, terceras y cuartas líneas todavía hay gente de gobiernos anteriores, Claro. que son los de la famosa línea. Sí. Y la línea es la que te mueve el lapicito, ¿no? Sí. ¿O no? Sí, pero y hay técnicos que trabajan, por lo menos yo porque pude ver evaluaciones y una demostración de que el fentanilo lo hicieron mal. Sí, pero... Y lo hicieron técnicos... No quiero que se me pase esto. Eduardo, por mucho menos, por casi te diría tonterías, este gobierno ha hecho saltar por los aires a funcionarios de envergadura. Por eso, entonces, ¿qué están esperando? Por eso yo ayer, con vos creo que lo dijimos, acá hay una cadena de responsabilidades. Exacto. Empresarios, políticos, funcionarios de la provincia de Buenos Aires, funcionarios nacionales. Acá hay una cadena de responsabilidades, ¿eh? Porque este gobierno hace 2 años que está. Obvio. ¿No? Y que empiecen a buscar, a deslindar las responsabilidades internamente. Totalmente. Si tienen topos del anterior gobierno, si tienen segunda, tercera y cuarta hagamos la línea. trazabilidad de la responsabilidad. Exactamente. Bueno, ahora saltó esto, no sé, digamos, si no, este gobierno, este ministerio, todos los funcionarios actuales se van a comer la responsabilidad de la trazabilidad futura, porque salvo que esto termine en un papelón judicial y esta causa, viste, que igualmente muera en el sueño de los justos, ¿no? Yo no sé cómo no es un escándalo. El querellante en la provincia de Buenos Aires es el ministro de Salud. Exacto. Que se llama Kreplak. Sí. Que es hermano de un juez. Pero hete aquí que el juez es el que tiene la causa. En cualquier otra parte del mundo sería un escándalo. Sí. Sin duda. ¿No? Sí. Que el juez que tiene que investigar una causa tenga relación y sea el hermano. Sí. El hermano ministro. Sin ninguna duda. Sí. Un escándalo. El juez tiene la posibilidad de excusarse por no pasa razones nada, familiares. pero obviamente. Entre otras cosas, ¿no? Pero obviamente. Entre otros motivos. Es más, yo que el ministro le digo, en esta correte, te lo pido por favor. Claro, me complicás a mí. Salvo que... ¿O no? Claro. Salvo que sirva, pido. como dijiste vos, Edu, ayer, que sirva, que sea una estrategia. Bueno, que sea el tapón Claro. para que esto Quedate y manejalo. no manche. ¿no? En lugar de, así que sea caracol Kreplak. Déjame que le haga una pregunta a Nico, porque solamente hago un acting para ser la respuesta. Nico, ¿cuál Kreplak era más importante en la estructura de la cámpora? Ernesto. Nicolás, el ministro, es el hermano de Ernesto. Ernesto Kreplak fue jefe de la cámpora, en serio jefe. Era el tercero, digamos, en el Ministerio de Justicia de Aníbal Fernández y en otras gestiones. Fue el responsable de que en la IGJ se bloquee la información para que no se pueda acceder, en principio, a cuestiones de el importante juez. es el Ese juez. no era juez. No es el ministro. Era funcionario por eso. y como acá jefe está en serio. complicado, por eso el juez es una suerte de tapón Caracol, a este yo le voy a escándalo poner. político nivel personal, ¿no? que salpica a Cristina, Máximo, la Cámpora, la provincia de Buenos Aires. Bueno, hoy la Comisión de Salud, presidida por Pablo Shedlin, que es de Unión por la Patria, finalmente avanzó, cambió la postura del kirchnerismo y avanzaron con la unificación de los distintos proyectos que tenían pedidos de informes y salió dictamen de los distintos sectores. O sea, acompañó desde el PRO... ¿Dictamen de qué? Dictamen unificaron 3 pedidos de informe con una serie de, es un extenso, son 26 preguntas al Poder Ejecutivo y al ANMAT, pidiéndole explicaciones sobre cómo intervino en este caso. Te voy a decir cómo va a terminar la historia, hacia dónde van a avanzar los Shedlin y compañía de la vida, ¿no? Van a acusar a Mario Lugones de estas muertes, a su segundo y a toda la línea del ANMAT que responde al gobierno nacional. Acordate lo que te digo. Van a hacer un corte del 2024 para acá. Exactamente. Nico, sumo un dato a lo que decías vos. Una responsabilidad. Ernesto Kreplak, que fue designado juez allá por el 2012, 2013. Sí, en 2015. En el gobierno de Cristina. En el concurso terminó número 48. ¿Cómo llegó a juez? Bueno, sabemos que los concursos terminan 48, aparece primero. Sí, claro. A ver, no olvidemos que ANMAT y el Ministerio de Salud son querellantes en esta causa. Por ahora. Sí, por ahora, pero son querellantes. Sí.
No sé hasta qué punto pueden avanzar si hay un juez de por medio. El nacional. O sea, el Ministerio Nacional. No, porque el de la provincia también es querellante. En la provincia... ¿no? En una investigación razonable no podrían ser querellantes. Ni el Ministerio de Salud, ni la ANMAT, ni el Ministerio de Provincia, ni el Hospital Italiano de La Plata. Ninguno podría ser querellante. No tendría que haber que tiene. eventual. No podría ser querellante ninguno. Porque tienen, para que la gente lo tiene acceso al expediente, Claro, a todas las pruebas. claro. O sea, si hubiera un secreto de sumario, digamos, porque quisiera tomar medidas, ellos pues tendrían acceso. Ninguno podría ser querellante de esto. Podrían ser querellantes únicamente los familiares de los fallecidos. Yo me Nada preguntaría algo, por ejemplo. Es como a ver si, por ahí digo mal el ejemplo, pero es como que Barreda hubiera sido querellante en la causa donde mató a toda su familia. Claro. Sí, vuelve el hermano. Claro. ¿No? Más o menos. Yo voy a hacer una ¿Cómo hacen pregunta. querellante? Un presunto investigado no puede ser Claro. querellante. Yo te voy a hacer una pregunta. Por las declaraciones de García Furfaro, ¿está teniendo acceso al expediente? García Furfaro, sí. Y claro. Está presentado con abogado a partir del momento que lo inhibieron y le prohibieron salir del país. Ok. Porque según él, no hay ningún nexo directo entre las muertes y el fentanilo. Tal vez menciona todas las historias clínicas. Dice todas las historias clínicas, dice... ¿sí? En la nota dice eso, en clarísimo. En la nota dice eso porque la verdad que dice cualquier estupidez. Pero acá lo único que queda por dilucidar es cuántos de los 97 muertos son por el fentanilo o con el fentanilo. Claro. O con la bacteria o por la bacteria. No, y- En última instancia hay 47 confirmados, recontra confirmados. Que la bacteria que la lo mató. bacteria es la misma. El fentanilo... Y los que de mató la pacientes. bacteria. Y es, Los mató la bacteria. Claudio, hoy me explicaba la doctora que es una bacteria típica de que se encuentra en medicamentos, en hospitales, pero fundamentalmente se halla en contaminaciones hospitalarias. Sí, pero acá está dentro de la ampolla. Claro, no, lo por mismo eso, dijo la pero por doctora. suministro de medicamentos. Es digo, hospitalaria, pero por suministro de medicamentos. Sí, el tema es que hay dos bacterias. Conocemos mucho la Klebsiella y es claramente las infecciones intrahospitalarias tienen mucho que ver con la Klebsiella. Pero hay otra bacteria que es muy poco frecuente, que se llama el Ralstonia piquetti, que esa está solo en el fentanilo. Esa es la que, bueno, pero esa, la Ralstonia, Es la misma que encontró es la la que doctora encontró Prieto. la doctora Prieto en un lote de dexametasona De otro medicamento. de del HLB laboratorio HLB Pharma. Exacto. Y esa bacteria no es frecuente en las infecciones intrahospitalarias. Es lo que Ya, me es lo que- explicó. es lo que La dijo. doctora dijo, yo estoy en este hospital Garat, creo, de Entre Ríos, desde el 2008, y la primera vez que tuvimos un caso con esta bacteria fue en 2023. Y ella ahí advierte que algo estaba pasando. Y ambas bacterias, Ralstonia y Klebsiella, ambas bacterias están identificadas por el Malbrán como clones de las bacterias Ralstonia y Klebsiella que están en el fentanilo. Sí. Bueno, En esos 47 casos. Ahora, yo le voy a decir con cariño, tortuga no, caracol Kreplak. Tardó. ¿Y qué hizo Furfaro, no? Emitió cheques sin fondo, hubo un robo en el laboratorio donde él ahora dice, no, fue un robo así nomás, pero ahí no se encontró Destrucción de pruebas. Claro, el Destrucción recurso de de pruebas. robatoria, voy a decir también irónicamente. Puede haber... ¿Hubo una obstrucción de justicia? Sin ninguna duda. Hubo un entorpecimiento. Por mucho menos debería estar detenido. Ahí está. Porque si sacó plata, ¿no? Porque también se tenía que haber protegido el patrimonio por posible juicio, entiendo yo, no soy abogado. Imagínate Pero hubo que hay, cheques sin fondo, hay un 200, robo. pero detrás de esto hay 150, 200 empleados también, ¿eh? Sí, que y no- 400 de laboratorio Ramallo y más de... Que no están cobrando el sueldo. Que Furfaro además está procesado, lo procesaron hace 2 días por una causa por lavado de dinero por traer maquinaria más cara a lo que él declaró. ¿La de Morón? No, es en lo penal económico. Lo Porque procesaron vino Morón también. Hace 2 días, pues él declaró que traía maquinaria de China por $500.000, era 5 millones. Bueno. Nunca pagó el IVA y tampoco los aportes patronales. ¿Cómo era lo que habías dicho vos, Eduardo? Eso que habías mostrado, que el kirchnerismo es un Mostralo de vuelta. diccionario. Yo te digo, Enciclopedia. es Una enciclopedia o diccionario narco. Es un mes. Y también, Con los kirchneristas aprendimos que existía la efedrina, la ketamina y ahora el fentanilo. El kirchnerismo es una enciclopedia narco. yo lo diría, es un libro de trabajos prácticos del Código Penal. Coleccionan todos los delitos. Este García Furfaro, ¿no? Impresionante. Es una colección de delitos, ¿no? Bueno, en fin. Exactamente.